Acá no estamos debatiendo quién tiene la razón. El Estado tiene la razón y la razón es una en este caso. Muy bien, vamos a dar pase ahora a un momento más distendido, más de opinión. Se encuentra conmigo nuestra destacada colega Gloria Granda para comentar qué es lo que está pasando, cómo ve ella como periodista también todo este tema político, y hablaremos también sobre el papel de la prensa. Gloria, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana, encantada de estar contigo. Qué gusto. Bueno, ¿cómo ves tú al gobierno de Vizcarra? A ver, cuéntame. Bueno, desde el punto de vista de periodista, que es el que Desde que podemos conversar, te puedo decir que estamos viendo lo que ve casi todo el mundo, que está enfrentando una crisis a apenas 2 meses de haber asumido su gestión. Pero esta situación creo que se veía venir. La luna de miel duró muy poco. Es un gobierno débil, pero la situación que vive el país amerita, desde mi punto de vista, una serie de acuerdos entre las fuerzas políticas. El señor Vizcarra llegó en medio de un clima, asumió el poder en un medio de clima, en un clima de muchas aliento, muchas formas de que, digamos, las fuerzas políticas le decían, esto va a marchar bien. El apoyo, incluso internacional. Estábamos viviendo una crisis tremenda hace 2 meses. Sin embargo, ahora le han dado la espalda a aquellos grupos que pidieron precisamente que él asumiera el poder, y no lo hizo motu propio, o sea, siguió el camino de la constitución política. Bueno, fue un cambio constitucional en toda regla. Eso es lo que corresponde. Claro, claro. Y lo que corresponde también es que las fuerzas políticas asuman ese comportamiento constitucional. En el país anoche ha vivido un nuevo escenario de hechos vandálicos. Se inició con una protesta contra el ejercicio de algunos congresistas. Y a mí me gustaría mucho insistir en el tema institucional. No podemos, los ciudadanos que respetamos la Constitución y las leyes, salir a las calles bajo el derecho de la protesta a incendiar una camioneta. Ya ni siquiera digo una camioneta de la policía, porque es un bien público. Ni tu camioneta, ni mi camioneta, ni la camioneta de nadie. No se puede hacer eso. Eso es sencillamente un delito. Son hechos vandálicos. Me gustaría saber si a estas alturas de la mañana, yo estaba viniendo desde ATE hacia el canal, el ministro del Interior ya ha hecho un pronunciamiento sobre lo que ha sucedido ayer. Porque estas personas deben recibir una sanción ejemplar. Nos estamos acostumbrando a lo de siempre, que bajo el derecho a la protesta nos cierren las avenidas, las carreteras, y no pasa absolutamente nada. No, ciertamente lo de la quemadera del coche, de la camioneta esta ha sido... Es terrible. Es inadmisible, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, ya no solo como periodista, como ciudadana, yo exigiría al ministro del Interior que nos dé, al término de la distancia, una explicación y nos diga quiénes son los responsables y que estas personas asuman su responsabilidad. De lo contrario, mañana, pasado mañana y el próximo mes vamos a tener más camionetas quemadas en las calles y no pasa absolutamente nada. ¿Tú sientes que se está llevando la situación a un extremo? ¿Para qué? Mira, Ana, como muchos colegas de mi generación, yo estoy ejerciendo el periodismo de fines de los años 80. Esta crisis no va a ser ni la primera crisis ni la crisis más grave que vamos a tener en el país. Hemos vivido momentos más difíciles en el país, o sea que el mundo no se acaba con el gobierno del señor Vizcarra, pero es el momento de que las fuerzas políticas democráticas asuman su responsabilidad. Cuando salen grupos políticos a decir que cierren el Congreso, eso es peligrosísimo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De democracia o no estamos hablando de democracia? ¿Queremos vivir en democracia o no queremos vivir en democracia? Nadie quiere como ciudadano que se gasten los dineros del Estado en temas innecesarios, por supuesto que no. Pero si se ha detectado algún gasto innecesario en el Congreso de la República o en la colocación de publicidad estatal en medios que no deberían vivir subvencionados con tu dinero, mi dinero, los impuestos de todos, que se investigue y que se hagan las correcciones. Pero no podemos pedir
el cierre del Congreso, porque esas mismas personas que están pidiendo el cierre del Congreso han protestado contra la acción que hizo el entonces presidente Fujimori el 5 de abril del 92, y creo que tú ejercías el periodismo entonces. Totalmente contradictorio. Ya hemos vivido eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? El mejor Congreso no es un Congreso cerrado, ¿no? Es que la impopularidad de este Congreso es comparable con la que han tenido otros congresos. El Congreso de la República siempre va a ser impopular. Bueno, pero también es legítimo el exigirle al Congreso que funcione como pero Dios por manda, supuesto, ¿no? y a los congresistas. Claro. ¿Y quiénes llevaron a esos congresistas, a esas curules, esas 130 curules que están ahí? Los electores. Tenemos que elegir mejores representantes. ¿Y los partidos ¿Cómo los elegimos? Es la pregunta. ¿Y los partidos políticos no tienen ninguna responsabilidad? Pero por supuesto que sí la tienen. No lo sé, porque si pones No en sé. tu lista pues, un narco, Pero y yo creo que todos, ¿eh? todos pues por eso. Yo creo no se salva ninguno, ningún partido político. Entonces, ¿cómo es la responsabilidad desde tu punto de vista? Pero es que es total, la tienen que asumir. Claro que sí. Pero no- Ahora bien, los medios de comunicación, que es un tema que estábamos conversando antes de empezar la entrevista, tenemos que hacer, y me sumo a ellos, nuestra chamba, para decirlo en términos criollos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Es muy difícil en estos tiempos de redes sociales poder exponer una opinión, exponer algún tipo de apreciación sin recibir etiquetas. Y eso lo ves tú a diario también en las redes sociales. Pero, ¿qué hacemos por el lado de los periodistas? O hacemos nuestro trabajo con imparcialidad o nos convertimos en activistas políticos. Y esa no es, esa no es nuestra claro, labor. la etiqueta no te puede, o sea... No, por supuesto que no. Si un O día sea, no le gustas si a no- un grupo, te van a poner una, y si otro Exactamente. día no le gustas a otro grupo, pues te pondrán la otra. Eso no es una línea a seguir a la Hay temas hora de principios. de sí. ejercer, Hay ¿no? temas de principios que sí Y debemos respecto defender. de esta ley Mulder, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la ley Mulder, a ver, la intención yo creo de los congresistas, y creo que recoge el sentir de mucha gente, es que se cautele correctamente el uso del dinero de todos nosotros. Me pregunto lo siguiente, y no voy a decir si estoy a favor o en contra, sí creo que se debe debatir más el tema, pero un medio de comunicación que se dice independiente, desde el punto de vista de ingresos económicos, ¿en qué se convertiría si recibe más dinero por la publicidad estatal que sus otros ingresos? ¿En qué se convertiría? Ya no sería un medio independiente ni un medio privado, sería que un medio de comunicación estatal. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de... ¿Cómo la hacemos? torta publicitaria, como le llaman ellos, estatal, es codiciada, ¿eh? Eso Yo es sé una- y es conozco una muy de realidad. cerca. He tenido un programa por casi 2 años y medio en Radio San Borja, que es una radio pequeña, que ahora, digamos, ha tenido otro rumbo, y lo hemos vivido en carne propia. Yo sabía muy de cerca cómo hacían los administradores de esa radio para obtener recursos, para poder, o sea, pagar a los trabajadores, el alquiler de Que local, recursos en no, fin. no estatales. No, pero por supuesto, no, porque los recursos estatales, la publicidad estatal nunca llegaba a Radio San Borja, y como Radio San Borja hay muchísimas otras emisoras en Lima y Que no. fuera de Lima, porque por Dios, Perú no es Lima. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa con ellos? O sea, solo los grandes se benefician. Y los medios alternativos o los medios pequeños nunca van a tener acceso unos a publicidad. medios como este que estamos ahora mismo nunca van a ser candidatos a Bueno, la yo- publicidad estatal. Yo ya realmente los felicito. No, está muy bien, estamos muy contentos pero claro, por eso. Pero claro que sí, y además tus seguidores, los seguidores de UCI Noticias se van a dar cuenta de Además, ello. el tema digital es otra cosa. Y ellos Es son muy- los que responden. Es muy libre y es muy Exactamente. bueno por eso. Pero volviendo al tema, o sea, se necesitaría una reformulación en todo caso, ¿no? Yo creo que hay que debatir han mu- habido sí, hay que casos en debatir. que se ha entregado publicidad estatal de más, mal entregada, ¿no es cierto? No solamente en Lima, efectivamente también en provincias, ¿no? ¿Sabes Como qué es lo provincias peligroso? Es un escándalo, me contaban el otro día. Pero claro, Ana, ¿sabes qué es lo peligroso? Que se utilice la colocación de esa publicidad a cambio de ¿qué? De apoyo. De apoyo al gobierno, de apoyo a las políticas públicas, de apoyo a programas de gobierno. No es un tema solo con el señor Vizcarra, es un tema que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Quienes defienden- O sea, hay que ser claros y hay que ser directos. Los periodistas
conocemos muy de cerca cómo se están moviendo estas cosas. Quienes están en contra de la ley sostienen que hay que reformular, no solamente por el tema de Lima, sobre todo el tema de provincias, que es de terror, me cuentan, pero sostienen también, que la ley no soluciona porque vulnera el derecho constitucional de estar informados a los peruanos. Bueno, esa es la posición que de los que defienden. Por supuesto. Yo simplemente insistiría en el tema que hay que debatir más. Pero el derecho a informarse también es algo que hay que cautelar. De hecho, pero por supuesto. Claro, de hecho una de las, ¿cómo se dice?, excepciones que el propio Mulder ha puesto han sido algunos casos de desastres naturales, etcétera, 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 en los cuales sí habría que entregar la publicidad estatal, ¿no? Bueno, estamos en el año 2018, no estamos en los años 90, donde no había redes sociales y no había fuentes de información como las hay actualmente. Pero no cubre igual, ¿eh? O sea, no las hay actualmente, pero vuelvo a que el tema importante, creo que es, no creo que esté en peligro ese derecho de informarse. Está bien cautelado en una democracia y en un país libre como el que vivimos. Yo creo que fundamentalmente es cautelar el uso de los dineros, del dinero de todos, y saber y tener, digamos, muy claro que no va a ser utilizada la colocación de esa publicidad a cambio de apoyo. Porque hemos tenido episodios gravísimos en el pasado. En el pasado no había publicidad estatal, habían otras formas. Había compra de medios de frente. Había reuniones. El Fujimori se compraba a los canales con plata directamente. Canales y otros medios. Claro, y aquí en el tema de la ley, lo que se cuestiona es la venta de publicidad del Estado a los medios de comunicación y bajo qué conceptos, bajo qué principios, si es necesario o no es necesario, si hay un intercambio o no. Y además se quiere cautelar el derecho de la gente a estar bien informada. Quienes están en contra de la ley pues sostienen lo que te digo. Ahora, es cierto, bueno, Ipsos hizo una encuesta y el alcance de la televisión es brutal, o sea, es 54, más de 50% de la gente se entera de todo por televisión. ¿Qué haces ahí? O sea, creo que hay una necesidad de todas maneras de mantener una publicidad estatal. Sí, pero en algún momento escuché que se ha hecho una clara diferencia de lo que, por ejemplo, es colocar una publicidad sobre una campaña de vacunación o determinado tema de salud y colocar una publicidad sobre el gobierno ha mejorado, no sé, el tránsito... El autobombo. El autobombo no, pues. El autobombo no lo podemos pagar, no lo pueden pagar con nuestro dinero. Y además ponen su nombre, ¿no? No, y además si a eso añadimos otros gastos innecesarios que se han hecho en gobiernos anteriores, entonces nos preguntamos, oye, ¿qué se podría hacer con ese dinero? Muchas cosas. Viajar dentro del país permite saber lo que está pasando. Hay un tema importante que mencionaste que es que se tiene que debatir más. En general, ¿percibes que en el Congreso falta una conversación, una reflexión más más en positivo que esta guerra que estamos enfrentando? Bueno, yo percibo lo que hay siempre. Siempre ha habido eso, Ana. Siempre. O sea, esto no es nada nuevo. Definitivamente para hablar del Congreso, son fuerzas políticas que se enfrentan y tienen intereses propios. De ahora en adelante y los próximos meses están buscando agua para sus molinos porque se vienen las elecciones municipales y regionales. Entonces son grupos que tienen intereses políticos claros. Ahora, sí me gustaría como ciudadana ver un claro liderazgo por parte del gobierno, ¿no? Del presidente Vizcarra, que realmente es una persona, actuamos de buena fe siempre, yo estoy convencida que él tiene buena fe y buen deseo de que le vaya bien, y tiene experiencia política, entiendo, ha sido gobernador. Presidente regional. Bueno, actualmente no, ahora se le dice gobernador en Moquegua, entonces tiene experiencia, tiene formas de negociar políticamente, y negociar políticamente no es necesariamente el toma y daca, sino es buscar puntos de concordancia. Estamos en un país polarizado, no de hoy, no de ayer, desde hace mucho tiempo estamos polarizados. Entonces, ¿qué hacemos? O incendiamos la pradera para beneficiar a grupos extremistas y radicales, o nos ponemos de acuerdo en puntos en los que sí nos podemos poner de acuerdo. Hay puntos en los que probablemente Ana y Gloria no estén de acuerdo. Bueno, no trabajemos en eso,
pero trabajemos en los que sí podemos ponernos Eso de es lo que acuerdo. yo también digo. O sea, hay puntos que son innegociables. Por ejemplo, yo sé que cada uno tiene sus intereses políticos, pero a la hora que estás en un congreso elegido, aunque seas un mal candidato, aunque la selección haya sido mala, aunque la gente te haya escogido, si ya estás allí, hay un bien que es fundamental, que es el bien del país, de los electores. Es el Y ideal. Eso es. No, pero es que lo tienen ahí en la nariz. Pero no lo y perciben. no lo perciben, efectivamente. Entonces, leyes importantes son bloqueadas, porque siempre hay un interés del congresista, del partido que se sobrepone al interés común. Entonces lo vemos, por ejemplo, en la ley de los octógonos, ¿no? Del etiquetado saludable, una cosa tan simple como la ley de los plásticos, ya lo de la superintendencia ya pues ya es un escándalo, ¿no? Entonces también a veces el Congreso se queja, y yo entiendo que les moleste, porque lo que entiendo es que no todos son iguales, siempre hay excepciones, En todo. pero claro, la institución sale por la pata de los caballos, ¿no? Y es lo que debemos defender. Bueno, y tú... No solo como periodistas, yo creo que como ciudadanos. Claro, claro. Es un compromiso con la institucionalidad. Bueno, Cuesta decirlo a veces, porque yo entiendo a la gente que está desesperada, pero no puedo encontrar algún tipo de justificación a estos muchachos que hemos visto ayer, todas las cámaras lo han enfocado, apedreando, tirando ladrillos y quemando un vehículo. Entonces, ¿mañana qué? Mañana se quema una persona, ¿no? Eso no se puede permitir. Por eso insisto que necesitamos no solo el liderazgo, porque el liderazgo viene de la mano con la autoridad. ¿No? Es como tu casa, tú como madre de familia, si tu hijo, no sé, pues te tira la cama por la ventana, tú tienes que poner orden, tienes que hacer valer tu autoridad, porque si no, ¿qué va a pasar mañana? ¿Ah? ¿Qué va a pasar mañana? Y tú que estás desde hace muchos años efectivamente cubriendo y has visto, imagínate, el gobierno de Alan y todo esto, ¿cuál es tu opinión de lo que ha pasado con los hermanos Fujimori? A ver, podríamos hablar bastante, ¿no? Pero yo creo que, a ver, solo volviendo a los hechos, el congresista Kenji Fujimori y 2 congresistas más se están enfrentando a la posibilidad de ser desaforados del Congreso, ¿no? Y creo que eso va a ser debatido en las próximas horas. Sí, sí. ¿Qué haya pasado en lo personal? Bueno, en realidad no lo podemos saber, ¿no? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con mi hermano? Son cosas de la familia y es un ámbito en el que opinar sería invadir la intimidad familiar y no me corresponde. Lo que sí vemos es que hay una división política. En algún momento se dijo, no, que esto era una trama, algo que ellos estaban fingiendo, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo y esto dejó de ser una trama. Las personas asumen cargos importantes y tienen que asumir las responsabilidades. Si el Congreso, en su mayoría, aprueba, está de acuerdo con que se han violado algunas normas, tendrá que asumir las responsabilidades. Bueno, a ver, El congresista Bocángel y el congresista... A ver, no, parece que el Bienvenido desafuero Ramírez. viene y el proceso está y cumple las normas. No, mi pregunta iba más al tema político, no más a la implicancia para el fujimorismo, que ahora es la primera fuerza del Congreso, por ejemplo, o más para en miras a la elección del 2021. O sea, yo, por ejemplo, nunca me imaginé que es una implosión, ¿no? Y nunca me imaginé que eso iba a suceder. Afecta seriamente a la imagen de Keiko, afecta seriamente sus posibilidades para el 2021 hasta el momento. No sé qué pasará más adelante. No, desde No mi lo punto de percibes vista, así. no lo puedo saber. Lo que sí coincido contigo, en los años 90, cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori y conocimos todos los actos de corrupción, todas las violaciones de derechos humanos que se habían producido en esos 10 años y meses, estábamos convencidos que eso no iba a volver a pasar y que ninguna persona de apellido Fujimori podría haber llegado ni siquiera al Congreso. Pero la realidad, eso lo pensábamos, lo creíamos, pero la realidad nos ha demostrado lo contrario. Entonces, esperemos cómo evolucionan los hechos políticos. Bueno, en pero realidad, desde el punto de vista, yo creo, de medios de comunicación, de periodistas, porque lo leo a diario en las redes sociales, yo creo que debemos aquietar un poco y ser más responsables. He leído a colegas, solo para terminar esta idea, sí, Ana, he leído a colegas mayores que yo, menores que yo, y sí me parece que hay una gran cuota de irresponsabilidad como están manejando los temas. Y esos colegas tienen seguidores, que son muchachos, que son jóvenes,
y en comentarios a veces son muy incendiarios. Y es peligroso porque esos seguidores que solo reciben información de sus no sé, pues, determinados personajes, pueden tener reacciones muy peligrosas. Entonces, la cuota de responsabilidad de los medios de comunicación y los periodistas, que también tenemos que hacer docencia cuando informamos. Porque la opinión política de uno, no sé, pues que a mí me parece tal político que es así o asá, eso debe quedar casi en el ámbito de lo privado. Pero la responsabilidad de los medios de comunicación, insisto, a riesgo de caer bastante pesada, y de los periodistas, sí me parece muy importante que aquietemos un poco para no incentivar más y poder incendiar la pradera, como se dice. ¿Por qué? Porque hay medios radicales, hay grupos extremistas en el sur del país. Está, por ejemplo, los seguidores de Antauro Humala, y muchos, ya no estoy hablando ni siquiera seguidores de la MRTA o de Sendero Luminoso, que están esperando cuando esta democracia se debilite más para socavarla. Y eso no queremos porque ya lo hemos vivido. Entonces, yo creo que como ciudadanos hay que defender la democracia. No aceptando, por supuesto, que ¿no? a políticos que nos cuenten historias y que gasten nuestro dinero, pero sí siendo responsables. Yo creo que en donde trabajemos o donde estudiemos, asumamos con responsabilidad que nuestro país es más grande que sus problemas, como lo dijo. ¿En qué punto te parecen estos colegas irresponsables? ¿Etiquetan, insultan? ¿Qué mensaje dan que te parece irresponsable? A mí lo que me parece... Bueno, yo estoy desde 2016, 2015 en Twitter, ¿no? Y gracias a mi amigo, que lo saluda desde aquí, Rafael Poblete, que me dijo, no, tienes que entrar a Twitter. Y claro, y veo a diario los insultos terribles, y tú eres seguidor, y tú también eres tuitera, ¿no? Los insultos terribles en las redes sociales, la violencia verbal con la que se dirige unos a otros, y me sorprende cuando estas mismas personas piden que no haya violencia en las calles. Perdón, o sea, es contradictorio. Si uno tiene que mantener una posición más o menos, coherente, ¿no? Si pido que en el país no haya violencia, por favor, no insultes, no agravies, no calumnies, no difames, porque las libertades informativas de opinión, de expresión, etcétera, también tienen restricciones, o sea, también límites. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Yo no te puedo insultar, así sea tuiteando, ni te puedo difamar, ni te puedo calumniar. O sea, no se puede hacer, porque el mundo virtual también está regido por normas como en el mundo real. Solo que cuesta más hacer el seguimiento, identificar con el IP a las personas que te insultan, que usan seudónimos. Entonces, sí, yo quisiera hacer un pedido desde aquí a tus seguidores, en fin, que seamos también responsables, en quiénes estamos siguiendo, ¿no? Sí, identifiquemos mejores personas. Nutrámonos, ¿no? De gente más positiva. Sí, filtremos también información para no contaminarnos. La verdad es que no hay que contaminarnos. Yo creo que el país necesita, y esto te lo digo ya como madre de familia, que trabajemos más por las familias en el país. Yo creo que hay que poner un enfoque de familia. Si buscamos y protegemos a las familias, vamos a aportar algo al país. Cada familia que trabaje cuidando y aportando cosas positivas a la sociedad. No contaminemos más, porque la verdad es que no nos va a hacer ningún beneficio. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por a haber ti, venido. Ana, encantada. Mañana. Un gusto, te esperamos de nuevo. Para mí. Muy bien, estas han sido nuestras mañanas informativas. Yo me tengo que ir, vamos a hacer una pausa, pero ya viene Paco Pérez con Espacio Libre. Hasta mañana.